Cuando llego al trabajo no me puedo despegar, no lo quiero apagar. Oye, y estamos listos para continuar a través de En Ruta. Esto es Nueva Vida 97.7 FM, lo que estás escuchando. Y ya tenemos listo el Facebook Live de nuestro recurso, nuestra educadora, ministro de la Palabra, Aida Mota. Pero antes de eso, y también con ella, queremos recibir a otra mujer muy especial. ¿Quién es? La nuestra, Lourdes Toledo. La nena de la tropa. Claro. Afuera. Claro. Qué contenta. Adiós. Buenos días, Aida. Buenos días, yo venía medio atribulada. Ajá. Porque como yo no había escuchado a Lourdes, yo decía, espérate, ¿y mi contraparte dónde está? Me voy a sentir coja hoy en la mañana. Saludamos a Orlando, que está con nosotros. Oye, sí. Contentísima de estar esta mañana con ustedes. Es un lucimiento, honestamente. Lucimiento. Sí, la alegría que me da es tipo lucimiento. Qué Así que, bien. sí, por eso a veces me es difícil guardar los bella. dientitos. Pero mira, esta mañana quiero compartir una palabra que Dios ha puesto en mi corazón con fuerza hace ya más de una semana y la he titulado La bendición de mis enemigos. Yeah. Hace un mes atrás, compartiendo aquí en el programa En Ruta, en el 97.7, mencioné, no sé si ustedes recuerdan, algunos pedazos de la historia de Lázaro y hablaba de esos dos grupos, que uno de esos grupos decía, ay, pero como Jesús amaba a Lázaro, y el otro grupo criticaba el asunto. Fíjate que luego de que Lázaro es levantado de entre los muertos, dice que algunas personas creyeron lo que Jesús había hecho y se maravillaron de las señales de Jesús. Pero hubo otro grupo que salió corriendo a encontrarse con los religiosos de la época para de alguna manera dar la queja de lo que estaba pasando. Y en medio de ese escenario dice que los religiosos se reúnen y comienzan a debatir y a discutir qué vamos a hacer con este hombre, porque este hombre se está proclamando el Mesías. Esto de alguna manera nos va a traer problemas con Roma. ¿Qué vamos a hacer? Y se levanta el sumo sacerdote en medio de aquel escenario y dice lo siguiente, según Juan 11:49. Ustedes sí que son tontos, no se dan cuenta, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que sea destruida toda la nación. Y dice el verso 51 de ese capítulo 11 de Juan, Caifás no dijo esto por su propia cuenta, sino que Dios se lo hizo saber porque él era el jefe de los sacerdotes. Y eso hizo que mi mente volara bien lejos, Edwin y Lourdes, porque en ocasiones hay personas que nos ponen tropiezos en el camino. Ajá. Y ellos piensan que se están saliendo con la suya, Ajá. que nos van a destruir, que nos van a hacer llorar, que van a hacer que nuestra vida fracase, que no logremos las cosas que Dios ha destinado. Y lo menos que ellos saben es que se están dejando utilizar completamente por Dios. Así que yo quisiera considerar algunos puntitos en esta mañana para aquellas personas que se levantaron desilusionados, desalentados, aquellas personas que están atravesando pruebas y luchas injustificadamente. Y cuando yo digo injustificadamente es que hay pruebas que llegan porque usted se las buscó. Claro. Vamos a ser honestos. Sí. Que uno dice, sí, esto fue por mi cabeza grande. Sí. Hay veces que Aida Mota ha atravesado cosas y yo digo, bueno, yo me refugio en la misericordia de Dios porque sé que lo hice mal y que lo que estoy viviendo es parte de las consecuencias de mis actos. Pero hay ocasiones en donde se levantan contratiempos, se levantan persecuciones y uno en la humanidad las sufre, las llora. Y uno dice, ¿pero por qué? Si estoy obrando bien, ¿pero por qué esta puerta se me cierra? Si yo siempre he sido excelente en lo que yo hago y le he dado lo mejor a Dios. Y yo quisiera rápidamente considerar algunos puntos para alentar tu corazón, para que entiendas que en ocasiones se levantan enemigos que al final del día bendicen tu vida porque te acomodan perfectamente en el tránsito, en el propósito de Dios. Número 1, en ocasiones Dios usa a quienes nos oprimen y nos humillan. Aunque suene contradictorio, aunque no tenga un sentido terrenal, eso tiene un sentido para el cielo brutal. Ellos no lo saben, es lo interesante. Creen que te están haciendo daño y solo están alineándote al propósito de Dios. Si utilizamos el ejemplo clásico de José, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando uno se adentra en esta historia y la lees a profundidad, es inevitable llorar por todo lo que José atraviesa. Los hermanos no le soportan, no le aguantan mucho,
aquí hay que considerar otras cositas. José es un adolescente. José es impulsivo. Ajá. Cuenta todo lo que viene a su mente. Todo lo que, la revelación. Sí, y a veces tenga mucho cuidado porque hay enemigos que uno se los busca de gratis. Ajá. Aprenda con quién usted debe contar las cosas que Dios está tratando en su corazón, ¿verdad? Fíjate, Aida, y Jesucristo es tan sabio, a veces en algunas de las enseñanzas y parábolas le dice a la gente, recuerde, cuando le inviten al banquete, no entre primero en la fila y llegue al frente. Exacto. Siéntese atrás porque es mejor que la gente te diga, adiós fulano, vente, siéntate al Exacto. frente, a que el dueño de la diga, no, esta no es para usted y te saque de la fiesta y ponga a Nene, otro. qué pasme, no haga eso, no haga eso. Y eso lo he aprendido con el tiempo también. Sí, uno lo ha aprendido porque realmente a veces uno está bien emocionado de que Dios está tratando cosas lindas y tomaste el micrófono y lo contaste, pero hay 2 o 3 personas que no entienden de lo que ella está hablando, qué es lo que ella se cree. Ahí que se cree esta. Exactamente. Entonces, José, de alguna manera, pues, levanta ese sentimiento en el corazón de sus hermanos, además que veían que el papá tenía cierta preferencia por la vida de José. Así que los hermanos piensan que han salido de José, que una bestia quizás se lo ha devorado. Wow. Y lo menos que ellos imaginan es que estaban colocando a José en el camino y en la dirección correcta para que el propósito de Dios se cumpliera. Así que no lo olvide, a veces los enemigos, sin darse cuenta, nos están alineando al propósito de Dios. En segundo lugar, el propósito de Dios no es egoísta, y este punto es importante. No es cuestión de que Dios nos honre a nosotros, oiga bien, y que Dios entonces aplaste a otros, porque cuando se levantan los enemigos injustificadamente, muchos de nosotros decimos, luego de que pasa la prueba y Dios nos posiciona en lugares estratégicos y levanta nuestro rostro, Dios lo hizo para que mis enemigos vean cuán grande es Aida Mota y las cosas que Dios tiene conmigo. Entonces, no confundamos una cosa con otra, porque el propósito de Dios no es exaltar nuestras vidas. Ni revanchismo, ¿verdad? Ajá. No, ese es un punto bien importante. A mí me ocupa ese sentimiento en ocasiones que escucho en sermones y en testimonios de venganza, Sí. disfrazando la espiritualidad de piedad. Ok. Y realmente lo que está brotando de nosotros son conceptos equivocados sobre Dios. Atribuirle a Dios nuestros sentimientos ocultos de venganza puede llevarnos a una espiritualidad falsa, a un concepto incorrecto de nuestro Señor Jesucristo. En ocasiones, cuando yo escucho esas dinámicas, es inevitable pensar en la Ilíada de Homero. Porque lo que viene a mi mente son estos dioses con Así. esas características humanas Ajá. que tienen un bochinche, Sí. un lío entre Que ellos. se divierten a costa de los seres Sí. humanos y esas cosas. Sí, el partido olímpico es tremendo. Sí, y en ocasiones hasta uno sin darse cuenta, uno ha adoptado ese vocabulario y ese lenguaje en términos espirituales, y cuando tú vas a la escritura te das cuenta que estás bien distanciado de lo que Jesucristo nos propone. En Mateo capítulo 5, verso 44, Jesucristo nos dice, pero ahora yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos y oren por quienes les maltratan. Hay actividades en donde yo he estado presente y no es que voy a criticar este asunto, que si llevan espadas, no me voy a meter en ese asunto. Claro. Pero a veces el vocabulario es tan y tan agresivo Sí. que yo soy la próxima que voy a predicar. Y entonces, pues, la persona que está presidiendo dice, con esta espada le vamos a arrancar la cabeza a nuestros enemigos. Y Sí, rápido así yo es. pienso, yo habré tenido alguna situación con este señor que no sea que yo termine también con la cabeza fuera de sitio. Entonces tenemos que evaluar si nosotros estamos esperando que Dios haga lo que Él tiene que hacer, o estamos simplemente teniendo un set de justicia, pero por ego, por orgullo. Aquí lo importante es que la gente conozca del amor y de la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto, lo que yo propongo en esta mañana obviamente requiere madurez espiritual y emocional, porque aceptar con contentamiento que la tiene gente enemigos, chacho. Sí. nos oprima, que la gente nos persiga, que la gente vitupere sobre nosotros, eso no es fácil. De hecho, en este mismo capítulo de Juan 11, dice que cuando finalmente los discípulos entienden que Lázaro se murió, porque ellos pensaban que simplemente era una enfermedad que iba a ser curada, Jesucristo les dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y siempre eso ha impactado mi corazón y me ha hecho analizar de qué Jesús se alegra. Se alegra de que Lázaro murió, se alegra de que los discípulos no tienen comprensión de sus palabras, se alegra él de que Marta y María están viviendo lo que están viviendo. No, nosotros tenemos una limitación en términos humanos y en términos físicos.
nuestra vista simplemente puede ver lo que tenemos de frente, nuestra realidad inmediata. Jesucristo no se alegra de ese entorno inmediato. Jesucristo se alegra del futuro de gloria que se acerca. A mí me parece que en muchas ocasiones, cuando se levantan estos vientos contrarios que no tienen mayor explicación, la madurez, la experiencia, el caminar en Dios nos va a hacer detenernos y nos va a hacer orar. Señor, hazme ver qué es lo que tú estás viendo más allá. Hay ocasiones, aunque suene duro, que yo me he tenido que alegrar porque yo digo, esto no tiene ningún sentido. Algo Dios se trae entre manos. Hay un más allá. Se acerca un futuro de gloria. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? No lo veo en este momento. Wow, sí. Pero no me voy a atribular. Voy a descansar en Dios. Otra cosa, cuando vengan estos contratiempos en su vida, de las opciones, busque la mejor. A veces nos hacemos la peor película en nuestra mente de ese escenario. Yo trato de sanar siempre mi corazón y mi mente. Por ejemplo, a veces suceden cosas y usted dice, pues ¿será que la tiene contra mí? Yo busco la mejor opción. A lo mejor no me vio, fíjate, no le dio tiempo a saludarme. Claro. A lo mejor estaba ocupado. Mañana yo lo llamo. O sea, siempre trate de sanar su corazón, sanar sus emociones y mantener una espiritualidad correcta, que es lo que Dios nos pide. Hay un ejemplo que yo quisiera compartir y ya con esto casi voy cerrando. Hablaba hace un rato acerca del ejemplo de José y cómo sus hermanos, sin saberlo, lo habían alineado al propósito de Dios. Hay un punto bien importante, y con esto casi finalizo. José vio su sueño cumplido más adelante. Dice que en algún momento él le comentó a sus hermanos y a su padre que él veía 11 estrellas, la luna y el sol. Y dice que sus hermanos se enfurecieron. Sí. Y al papá también le estuvo extraño, pero dice que el papá meditaba en todas estas cosas. Más adelante tú ves en el relato bíblico que finalmente se cumple y que José llega a ser el segundo en mando. Pero dice que cuando se enfrenta a sus hermanos y los ve, esa escena le conmueve el corazón a cualquiera. En varias ocasiones él tiene que ir a esconderse para llorar. Exacto. Y él prueba a sus hermanos. Y tú ves que hay una lucha. Nosotros a veces tomamos los personajes bíblicos y los espiritualizamos. Bien romanticito, bien romantiquito. No, José está luchando con sus emociones ahí. Porque fueron sus hermanos los que le hicieron vivir también momentos muy duros. Oye, el sueño llegó, el sueño se cumplió. Pero lo que tuve que atravesar, o sea, tú me alejaste de mi familia. Me impediste crecer con los míos. Ustedes, con mi papá. Con mi papá, o sea, una situación bien dura, bien difícil. Una cosa es que tú veas tu sueño cumplido y otra muy diferente, que el propósito de Dios allí esté. Hasta que José no perdona, es que entonces el propósito se cumple. Una cosa es que Dios levante tu rostro y te posicione. Y otra muy diferente es que luego de esa posición privilegiada de parte de Dios, el propósito de Dios se cumpla. ¿Qué quiero decir con esto? Tus enemigos te pueden perseguir, tus enemigos te pueden vituperar, tus enemigos pueden hacerte la vida de cuadritos y eventualmente el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Está en ti o no desatar ese propósito de Dios? ¿Por qué? Porque lo que José estaba viviendo no era solamente para levantar su rostro y para Dios hacer justicia sobre su vida. Dios había preservado la vida de José para preservar la vida de multitudes. Y justamente el sumo sacerdote, cuando le dice a aquellos religiosos en Juan capítulo 11, ustedes son bobos, hay que salir de este hombre. Más adelante la escritura dice, él no sabía que decía esas palabras de parte de Dios, porque Jesús venía a salvar la humanidad. Lo que quiero compartir con ustedes y que se lleven en su corazón en esta mañana es que en muchas ocasiones la vida va a presentar tropiezos, se van a levantar personas que de alguna manera están siendo utilizadas por Dios. Usted no lo sabe. Pero mire, hay veces que usted se siente muy cómodo en ciertos escenarios y se tienen que levantar ciertas tormentas para que uno camine y haga la voluntad del Señor. Pero luego de que Dios te posicione, no te olvides que no estás allí por ti. No te olvides que Dios no lo ha hecho para engrandecer tu nombre ni para que la gente te reconozca. Dios lo hace para que al final del día multitudes conozcan del amor, de la bondad
de la gracia y de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que ese es el consejo que propongo en esta mañana para todos ustedes. Nuestros enemigos al final del día nos bendicen. Dios nos envía a orar por cada uno de ellos, porque al final del día son también almas que necesitan conocer del amor y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Wow. Óigame, hoy en la mañana hemos escuchado la bendición de mis enemigos. Si estás atravesando por alguna circunstancia, tal vez el Señor va a usar esa circunstancia de adversidad, de persecución, para su propósito eterno y la gloria de Él en tu vida. Aida, muchísimas gracias por esta palabra. Y compártenos, oye, donde la gente puede estar, verte, predicar, Claro que tienes una invitarte a agenda parte de muy su iglesia. ocupada. Ay, sí, pero mira, se pueden comunicar conmigo directamente para invitaciones al 787-531-6967, repito, 787-531-6967, y me consiguen en todas las redes sociales como Aida Mota, Mota con una sola T. Aida Mota. Señoras y señores, y nosotros continuamos. No se despegue. Tú sabes que en ruta viene y a las 7 de la mañana, ¿quién está por ahí? Casi nada. Viene Magdiel con palabra viva. Esto es un banquete agrandado. Oye, esta Oye, sube, que musiquita. esta me gusta. ¿Quién es ese? Gilberto Daza. Ay, ay,